Bueno, ¿cómo están? Muy bien, profesor. ¿Y usted cómo está? Bien, bien. Hola, profe. Hola. Este, Hola, profe, buenos días. vamos a, vamos a acabar el tema de límites. Yo creo que hoy, ¿vale? Entonces, pues lo que vamos a hacer un poquito es mm, lo que hicimos la clase pasada, ¿no? La clase pasada estábamos comentando esto, ¿no? Que hay muchas variantes de límite, ¿no? Entonces, mm, que son todas estas, ¿no? Entonces nosotros nos concentramos en estudiar la azul y luego las verdes eran las que son como las de sucesiones, pero que no lo hemos visto como, como tal para funciones, ¿no? Y las rositas son las que son como exclusivas de funciones y que no hemos visto, ¿no? Entonces vamos a más o menos ir viendo cada una y como ir estableciendo cuál tendría que ser la definición para que tengan un concepto de la definición. No vamos a hacer una teoría de todas estas y la razón es que la única que nos, no, o sea, realmente la razón es que la única que nos interesa es la azul, porque esa es la que, pues es la más importante, ¿no? Pero realmente las otras, lo que sí vamos a hacer va a ser dar su definición y explicar más o menos, ¿no? Pero vamos a ver una por una y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar, yo creo que, y vamos a apoyarnos un poquito, déjenme buscar el apunte de sucesiones cuando definimos esa parte, ¿no? Para apoyarnos un poquito de él y de la definición. Déjenme ver si es este. No, este es pronto. Ah, es este. Ok, entonces aquí definimos los conceptos al infinito, ¿no? Entonces vamos a apoyar de este un poquito y de lo que sabemos para hacer las definiciones. Pues voy a empezar con los verdes, ¿sale? Déjenme ver un poquito cómo son los verdes. Ok, voy a empezar con los límites al infinito. Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, escribamos las definiciones para cada uno de los límites, ¿no? Entonces vamos a empezar con las que son variantes a sucesiones, ¿no? Que en este caso son. Vamos a empezar con los límites al infinito cuando son infinitos, ¿no? Entonces en este caso tenemos que decir, ah, bueno, sea f, bueno, a ver, dejen de pensar, definición. Entonces nos tomamos una función, nada más que aquí sí dejen de pensar, la función por lo menos tendría que estar definida en un rayo, ¿no?
Entonces tendría que ser sea f una función, mm, ¿cómo le puedo poner? O ya las ponemos de R en R. Porque aquí tendríamos que ponerla como, por lo menos tendría que estar definida como en algo así, ¿no? ¿Qué tal? Le pongo en un C, infinito, subconjunto de R a R, ¿no? Tendría que por lo menos estar definida de esta manera. Entonces, decimos, ¿no? Que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a infinito, sí. Digo, para que esta definición tenga sentido, por lo menos tendría que estar definida en un rayo. Y yo creo que más general que eso se complica, ¿no? Porque tendríamos que decir como que siempre tienes valores muy, muy grandes, pero bueno, eso como que ya se complica demasiado. Definémosla así, no hay ningún problema. ¿Y cómo creen que va la definición? Bueno, regresen a ¿no? La definición aquí decía, si para toda k positiva existe una n, tal que todos los elementos de la sucesión son más grandes que sk, ¿no? Aquí como tendría que ser, bueno, muy parecido. Si k es mayor que cero, también tendría que decir eso. Entonces, existe una n, pero en este caso la n pues simplemente va a ser un positivo, tal que si, tal que si x ¿Es nos N da o delta? n. No puede ser delta porque no te estás aproximando un valor, a un valor fijo, a, ¿no? No te estás aproximando al infinito. Entonces, ¿quién sería delta, por ejemplo? O sea, ¿tendría sentido decir algo como infinito menos delta? No, sí, ya vi, gracias. Entonces hizo una n mayor que cero, tal que este, la función va a superar a sk si x es mayor o igual a n, ¿no? Esa tendría que ser la definición, ¿están de acuerdo? O sea, si k es mayor que cero, debe existir un momento en la recta real de tal manera que todos los valores de la función a partir de ese momento ya superaron sk, ¿no? Esa debería de ser, ¿sí? ¿Les queda clara intuitivamente la definición? No, ¿podría repetir, por favor? Me voy a poner unos rojitos después de esas definiciones, pero esos nada más son explicación, ¿no? O sea, si yo quiero que tiene infinito, denle un número muy grande. ¿Quién da el número muy grande? 4000. 4000 era un número muy grande. Ah, a ver, 5. 5. Entonces ahí está 4000, ¿no? Entonces este es nuestro K. Bueno, yo lo que sé es que existe un... Piénsenlo, es más, no lo vamos a pensar así. Vamos a pensar un poco en la gráfica esta vez, ¿sale? Entonces piensen un poquito en la gráfica. Por aquí anda el 4000, ¿no? No, el 4000 no anda ahí. El 4000 anda sobre el eje Y. Entonces por aquí está el 4000, ¿no? Entonces este es mi K.
Entonces yo sé, fíjense, yo lo que estoy diciendo es para este K positivo existe un momento, si quieren, aquí, una n positiva, de tal manera que la función, o sea, la función de alguna manera pues ya está definida dentro de este cuate. Entonces, si yo evalúo la función aquí, todos estos valores que están acá, más o menos se vería así, ya están por encima del número K, ¿no? Del 4000. ¿Sí ven? Entonces, el número K pues es uno fijo, ¿no? Este, si yo muevo la K algo más grande, ¿no? Entonces va a haber una N que a lo mejor va a estar más a la derecha, pero que va a volver a superar a ese K. Entonces como que lo que está diciéndote es que el límite cuando N tiene infinito, perdón, sí, perdón, cuando X tiene infinito, pues se va haciendo cada vez más y más grande, ¿no? ¿Sí? ¿Ya con eso queda claro? Sí, Entonces esta es como la intuición nada más, ¿no? Igual esto es adicional. Entonces es la primera. Ahora la otra es la de menos infinito, ¿no? Que va a ser muy parecida. Entonces vamos con la que sigue. Definición. Entonces dice, ok, nada más que ahora nos va a interesar que la función esté definida en un rayo, pero en un rayo al revés, a r. Entonces decimos que, ¿cómo lo pusimos arriba? Así, directo. Que el límite cuando x tiene infinito de f de x es igual a menos infinito, si para toda, en este caso tendría que ser, déjenme pensar, para toda k menor que cero, ¿no? Para toda k menor que cero existe profe, una ¿es un n, cero o es una C? es una c, aquí, ¿no? Sí, es que lo había puesto como cero. Entonces, nada más lo estoy diciendo que la función esté definida como en un rayo, nada más. Entonces existe un n mayor que cero, tal que la función va a ser menor o igual a este k, si el x es menor o igual a esta n, ¿no? ¿Mandé? ¿Aquí? No importa eso, ¿sale? O sea, realmente no importa si esta x es, o sea, no nos interesa si son estrictas, ¿no? ¿Por qué nos interesaría? O sea, yo podría quitarle aquí más bien aquí sí la redacción no me gustó, ¿eh? Aquí más preciso sería sí, f de x es mayor o igual a k si x es mayor o igual que n. Mm, estoy pensando, ¿eh? Es que realmente es irrelevante, ¿no? Ahí era un para todo, ¿no? Un para todo acá. Sí, realmente es irrelevante si es mayor estricto o no lo es, ¿no? O sea, porque si tienes la n, puede ser que x sea igual. O
O sea, puedes de hecho encontrar una n, yo creo que sí sea como justita. Es que eso no interesa, ¿no? Ok, entonces aquí lo mismo. Aquí fíjense que lo que está cambiando es que la k ya no es positiva, sino negativa. La n sigue siendo positiva y ahora la función va a ser más chiquita si x es más chiquito, ¿no? Entonces, ¿cómo va la intuición aquí? La intuición es muy parecida, ¿no? Pues ahora aquí tienen su lechueta. Tienen otra vez su... Vamos a fijarnos en su gráfica. ¿Está? Entonces acuérdense de que su n, si en este caso necesito una k negativa, vamos a pensar en la misma, pero vamos a pensar que ahora es menos 4000, ¿no? Entonces lo que dices es que existe un momento aquí, de tal manera que cuando evalúas todos los puntos de la función, todos esos puntos ya son menores que 4000. Entonces cuando los evalúas, pues la función se ve por acá. Entonces lo que estás diciendo es que y si das un valor todavía más chico de k, te puedes ir más hacia la derecha y la función va a ser todavía más grande. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues ahí está, ¿no? Es lo mismo, pero lo que está variando es o sea, lo que está variando aquí es que la K es negativa y que las desigualdades estas se están invirtiendo, ¿sale? Pero por la forma en que o sea, que lo puse ahí, no tendría que ser x mayor o igual a n, porque si es menor o igual, o sea, nada más se escribe lo mismo, solo que al revés. Sí, tiene que ser mayor o igual a n. Justamente porque lo que me importa son los valores de x que están por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Déjame ver, Una pregunta, entonces, ¿por qué límite cuando tiende a infinito y me sale menos infinito? O sea, ¿sí es así? no entendí tu pregunta. Ah, o sea, de que, por ejemplo, arriba decía que x sería infinito y me salía infinito, ¿no? Ujú, Y abajo, x tiende a infinito y f de x tiende a... Digo, perdón, límite de x tiende a infinito y es menos infinito, ¿no? ¿Sí ujú. está bien? Es que, ok. Sí, o sea, justamente lo que estamos poniendo en la definición aquí es que si tú das un k negativo, existe una n tal que si la x sobrepasa esa n, como acaban de decir, entonces la función ya se ve como, como en el dibujo, ¿no? Entonces, cuando x va creciendo, a la función la van aventando y la van aventando cada vez más hacia el menos infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces serían las definiciones. Más o menos pues son análogas a las definiciones de sucesiones, que es lo único que cambia, que aquí es n mayúscula, no, n minúscula, ¿no? Aquí en vez de x. Y aquí la n pertenece a los naturales y aquí en vez de f de x es ¿qué? Es an, ¿no? Pero es lo mismo, realmente. De hecho, esta definición es más general que la de sucesiones, ¿no? Aunque la de sucesiones solo está definida para unos... Es que sí se puede. O sea, tendrías que como que decir que dado un número k siempre hay un elemento del dominio en el cual puedes evaluar la función, ¿no? No sé si meterme en tantos problemas. Que ese sería como que tienes un punto de acumulación en el infinito, ¿no? Vamos a dejarla así, ¿vale? Pero sí. Entonces, a ver ahora. Esto perdí aquí. Vamos a definir el otro. El otro es como el de sucesiones también, pero es cuando tiendes infinito y tiendes a un número, ¿no?
Entonces, definición. Aquí sí la vamos a dejar como siempre, simplemente va a ser una función definida sobre un conjunto AR, y el A, dejen pensar si el A, no, pues el A no tiene que ser nada, de hecho tiene que ser igualita, definida sobre un, se está yendo infinito, ¿no? Entonces sería sobre un rayo. Vamos a definirla sobre un rayo. Entonces decimos que, bueno, como les decía, puede no definirla en un rayo. Tengo una duda, Ujú, perdón. sí, Es que en la pasada puso que es un subconjunto de menos infinito a C, pero eso no es cuando tiende a menos infinito. esta tiende a menos infinito. Ah, tienes toda la razón. Como que yo ya me estoy alocando, ¿no? Y aquí todos, aquí seguimos hablando de comportamientos al infinito. Ahí está. Sí, ya ando ahí, volteando las cosas, ¿no? Entonces, igual aquí estas, les digo, por simplicidad pensamos que están en un rayo. Profe, Ujú. pero entonces donde dice que el límite de x que tiende a infinito de f de x no sería igual a infinito o ese sí lo dejamos como menos infinito. No, ese sí. Ok. Sí, 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 lo que pasa es que aquí lo que me importa es que las X puedan ser muy grandes, ¿no? Entonces, como les decía, por simplicidad ahorita lo estamos poniendo así, pero el dominio podría ser un poquito más raro y de todas maneras tendría sentido definir esto, nada más que sí tendría que por lo menos haber siempre, o sea, el dominio tendría que ser de tal manera que siempre tenga muchos valores tan grandes como yo quiera. Pero si pongo esto aquí, se va a poner muy complicado, ¿no? Entonces, pues, y de hecho casi nunca ves funciones tan complejas, ¿no? Entonces vamos a poner simplemente así, por simplicidad. Entonces ahora sí decimos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a b, vamos a, ¿cómo era la definición de esta? ¿Se acuerdan? En sucesiones. Si para toda epsilon mayor que cero existía una n en los naturales, tal que si n es mayor o igual que n, entonces el valor absoluto de an menos l, b, ¿no? Sería b, es menor que epsilon. Entonces aquí sería, pues si para toda epsilon mayor que cero, ¿no? Igual, ¿no? Existe una n mayor que cero, tal que si x es superior a esta n, entonces lo que debería de pasar es que el valor absoluto de f de x menos b es menor que epsilon. ¿Sí? Voy a hacer así, ¿no? De hecho es igualita, ¿no? A la de sucesiones. ¿Cuál es la intuición? Otra vez, ahí. Ahora la intuición es la siguiente. No, pero no están rojos, tienen que estar rojos. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intuición aquí? Bueno, tengo mi punto B. Acá anda, ¿no? Lo que dice esto es, bueno, tómate una vecindad de radio epsilon, ¿no?
sobre el punto. Entonces lo que dice esto es que existe un momento, ¿no? A partir del cual si yo evalúo todo esto, la función ya se fue a quedar de alguna manera aquí adentro, ¿no? No importa qué tan grande sea el valor de x, ya hay un momento en el que toda la función se fue a quedar aquí adentro, ¿no? Y de hecho, yo puedo hacer la epsilon tan pequeña como yo quiera, ¿no? Podría hacerla todavía más pequeña y va a existir un momento en que la función todavía se va a replegar más hacia este punto, ¿no? Entonces aquí cuando los valores de la función crecen, la función se va acumulando aquí, ¿no? Entonces por eso estamos diciendo que el límite cuando x tiene infinito de la función, pues es este punto b, que esa sería la intuición de esta definición, que es la misma que la de sucesiones, nada más que estamos permitiendo que haya este, más valores, ¿no? No solamente naturales en el dominio de la función, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces estas tres que pusimos son las tres verdes que son análogas a sucesiones y entonces ya tenemos cuatro definiciones, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál quieren ver ahora? ¿Ninguna? ¿Todas les dan igual? Supongo que las de menos infinito son casi iguales, ¿no? Sí. Vamos Cuando a ver. tienes infinito. Ajá, vamos a ver todas. De hecho, vamos a ver las rosas contra menos infinito, ¿no? Aprovechando. Digo, ahorita nada más nos faltan las rosas. Entonces, definición. Entonces, ahora sí, para las rosas, donde yo hace rato me estaba adelantando, entonces sea f una función definida de menos infinito a c subconjunto de R a R, decimos que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a infinito si para toda k mayor que 0 existe, pero a la hora la n va a ser negativa, ¿sale? Tal que si x es menor o igual que n, entonces se cumple que f de x es mayor o igual a k. ¿Están de acuerdo? Entonces la intuición aquí es ¿cómo es la intuición aquí? La intuición aquí pues tienen sus ejes otra vez. La intuición es, yo tomo un K positivo, entonces estoy, no sé, otra vez fijándome en el 4000, ¿sale? Y entonces sé que existe una n, pero ahora va a ser negativa, ahora estamos viéndolo del otro lado, tal que todos los valores de la función, o sea, todas las x's que son más chiquitas, en esta parte ya superaron al 4000, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es, si yo me tomo un número muy grande, entonces van a existir valores suficientemente pequeños de la función al infinito, de tal manera que la función va a ser más grande que ese valor, ¿no? Entonces, cuando estás aproximándote a infinito, la función se está aproximando a infinito, ¿de acuerdo? ¿Eh? Digo, creo que es creo que lo único que cambia son leves cosas, ¿no? Ahora vamos a la definición
a la otra, pero la que es menos con menos, ¿no? O sea, la peor de todas. Profe, ¿podría repetir otra vez la intuición, por favor? Sí, o sea, lo que estás diciendo es para toda k mayor que cero. ¿Te interesan los números positivos el límite es infinito? ¿Sale? Entonces, tómate un k muy grande, 4000. Entonces existe un momento, pero el momento no va a ser positivo, sino va a ser negativo, por eso está a la izquierda. De tal manera que si las x son muy negativas, los valores de la función van a superar a este. Entonces lo que estás diciendo es, no importa qué tan grande, qué valor está, o sea, no importa qué número tan grande te tomes, siempre va a haber números muy chiquitos muy chiquitos en el dominio, de tal manera que cuando evalúas la función va a superar a estos, ¿no? Entonces lo que estás diciendo es, cuando x tiende a menos infinito, la función se hace grande, ¿no? Entonces esa sería la intuición. Ok, gracias. Y la otra, pues va mucho en este sentido también, porque ahora dices, pues sea f una función de menos infinito a c, subconjunto de R a R. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a menos infinito si... Espérame tanto. Denme un minuto. Listo, entonces a ver. Estábamos infinito, decimos que la función es menos infinito. En este caso nos interesan los valores negativos, entonces sería para toda k menor que cero, existe una n menor que cero, tal que si x es menor o igual que esta n, entonces esto implica que la función es más chiquita que k, ¿no? Esa sería la definición. Y la intuición, en este caso sería la siguiente, ¿no? La intuición sería, tienen aquí sus ejes, y está el otro eje. Y entonces ahora cómo va la intuición, dice, si yo me tomo un número muy negativo, en este caso, por ejemplo, no sé, igual, el de siempre, ¿no? El menos 4000, aquí está, ese vendría siendo mi k. Entonces existe un momento de este lado, que vendría siendo la n, tal que si la función está por acá, todos los valores de la función ya fueron más chicos que el menos 4000, ¿no? Entonces, si los valores son chicos, la función se hace cada vez más negativa. Entonces, si tiendes a menos infinito, estás tendiendo a menos infinito también, ¿no? Entonces, esa sería la intuición, ¿vale? Y así ya definimos otros dos rosas, ¿no? Pero esos eran totalmente como nuevos, ¿no? Ahora, vamos varios.
¿Cuál sería cuál otro quieren ver ahora? Pues el de menos infinito a b, ¿no? Que tienda a un valor. Digo que el límite sea un valor. Ese también debe ser muy parecido a este, ¿no? Hasta que cambia el sentido de la n, ¿no? Entonces ahí va. Definición. Ese de menos infinito a. No, no le cambia el color. Que me hace caso y luego ya no. A ver aquí, definición. Entonces sea f una función de menos infinito a c, subconjunto de R a R, decimos que el límite cuando x tiende a menos infinito, f de x es igual a b, si aquí tendría que ser como el de sucesiones, si para toda epsilon mayor que 0 existe una n, pero en este caso la n va a ser negativa, tal que si x es menor o igual que esta n, entonces lo que se debe de cumplir es que el valor absoluto de f de x menos b es menor que epsilon. ¿Vale? Ahí está. ¿Y cuál es la intuición aquí? Pues la intuición aquí es muy parecida. Pintan aquí sus ejes. Ahí están. Y entonces aquí cómo va. Fíjense, aquí están diciendo, tómense un valor b, aquí está el punto b, y tómense una vecindad de radio epsilon alrededor de él, ¿no? Entonces lo que dice es que existe un momento en los negativos, de tal manera que todos los valores que están por acá, de alguna manera ya se fueron a quedar dentro de la vecindad B, ¿no? Y si yo me quiero ajustar más en la vecindad, pues entonces a lo mejor me voy a ir más a la izquierda, pero cuando yo vaya acercándome al menos infinito, cada vez me voy a ir acercando más al punto B, ¿no? Que es lo que dice aquí. Entonces, ahí están. Entonces ya nada más nos faltan, este, ¿cuáles nos faltan? Estas dos, ¿no? Cuando ahora tiendes a un punto, porque todas las que hicimos fueron cuando el punto tendía infinito, ¿no? Ahora nos falta cuando el punto tiende un valor y la función se ve infinito, que son como cuando tenemos asíntotas, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a ver esas dos últimas cuando tiendes a un punto y te vas a infinito de alguna manera, ¿no? Entonces, sí. Entonces hay muchas variantes, pero realmente si entendieron los conceptos del límite, como que no es tan difícil ver como cuál tiene que ser la definición, ¿no? Ahora sea f de un subconjunto a R, este, tal que A es un punto de acumulación, ¿vale? Digo, esta sí la vamos a hacer más general, se presta, ¿no? Entonces,
decimos que el límite cuando x tiende a infinito de a de f de x es igual a b, si para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, Creo que era infinito, ¿no? tienes toda la razón. Ya me estaba yo facilitando mucho las cosas, ¿no? Para todo epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a es menor que esta delta, entonces esto implica que f de x es mayor o igual a epsilon, ¿no? Así tendría que ser. Y de hecho, no tienes por qué tocar al punto, ¿no? Tal que si 0 es menor que estricto que x menos a menor que delta, entonces f de x es mayor o igual que epsilon, ¿de acuerdo? ¿Cómo va la intuición? Pues piensen en una función, la función que aquí me va a servir, vamos a pensar aquí una función más específica, la función 1 entre x, ¿no? ¿Cómo va su gráfica? Pues más o menos, a ver, habrá algo aquí que no creo. Profe, pero no sería mejor uno entre x cuadrada, o sea, porque la de uno entre x se va por un lado hacia menos infinito y por el otro lado se va hacia infinito. Pero la puedo pensar, el dominio lo puedo mover, ¿no? Sí, bueno, decía yo que si ponía uno sobre x cuadrada, los dos se van a infinito y ya está. Ok. Pues a ver, ¿cómo es la de 1 entre x cuadrada? Igual, pero los dos se van hacia arriba. O sea, viene de cero y se van hacia arriba por ambos lados, cuando tiende a cero. Bien. Sí, sí puede ser. A ver, nada más, ahorita lo que me estoy viendo si hay alguna herramienta donde pueda dibujar algo. Si no, la marcamos punteada, ¿no? Porque, ¿sale? Ya pensemos en una función, como dice compañero, un entre x que más o menos sea así, ¿no? ¿Sale? ¿Vale? Que más o menos sea como así. Entonces el punto A en este caso sería el cero, ¿no? De hecho la función no está definida en cero, pero sí es punto de acumulación porque está definida en todos los que no son el cero. ¿No? Que es por eso les decía que no tiene por qué estar en el dominio, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que si yo tomo, o sea, que por ejemplo, tómense un epsilon muy grande, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que epsilon, pues no sé, tómense ¿no? Este epsilon. Entonces, lo que dice es que si ustedes toman una vecindad de radio delta, ¿no? En este caso podría ser los valores de la función, ¿qué les pasó? De hecho, creo que esa delta no sirve. A ver, porque esa delta no queda. Tiene que ser una delta un poquito más pequeña. Tendría que ser una delta como por aquí, ¿sale? Si se fijan los valores de la función en esta vecindad de radio delta, ¿cómo son? Pues ya son más grandes, ¿no? Porque más o menos estaría por acá y esta estaría por acá, ¿no? Entonces todos estos valores ya están por encima de la epsilon, ¿no? ¿Ya vieron? Todos estos valores ya, ¡pum!, se fueron por encima de la epsilon. Entonces lo que estamos diciendo es, dado un topecito, existe toda una vecindad pequeña alrededor de A, donde los valores ya se fueron más para arriba. Entonces por eso estoy diciendo que el límite es infinito. ¿Sale? Ahora, ¿cómo sería la última definición?
pues muy parecida, ¿no? Nada más ahora creo que nos interesa el menos infinito, ¿no? Pues sería CAF, una función de A subconjunto de R a R, tal que A es un punto de acumulación de A. Decimos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a menos infinito si para toda, en este caso sería epsilon menor que cero, existe una delta mayor que cero, tal que si 0 es menor que x menos a menor que delta, entonces f de x es menor o igual a epsilon, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo intuitivamente es, podemos pensar, de hecho podemos pensar en la misma función pero con menos, ¿no? Es decir, podemos pensar en una función que se vea así, ¿no? Y entonces fijarnos en su comportamiento en el cero, igual, ¿no? Si nosotros nos tomamos esta como nuestra epsilon chiquita, grande, bueno, chiquita, pero chiquita en el sentido de muy negativa, entonces si evaluamos aquí, todos estos valores, pues más o menos se van a quedar por acá, ¿no? Cuando evaluemos la función, pues ya todos esos valores van a ser más chicos que epsilon, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí también ya estamos diciendo que si los valores son lo suficientemente cercanos al cero, ya son muy negativos, ¿no? Entonces, pues ya las tenemos todas, ¿no? Bueno, para estas dos todavía habría otras dos que ya no voy a poner, es así ya, ustedes se quedan de tarea moral. ¿Cuáles serían esas otras cuatro, de hecho? Pues lo que dijo mi compañero, ¿no? Que cuando tiende por la izquierda y por la derecha, ¿no? Y que se vaya. Exactamente. O sea, podríamos definir cuando tiende por la derecha y por la izquierda menos infinito y cuando tiende por la izquierda o por la derecha infinito, ¿no? Pero bueno, esas ya creo que ustedes las pueden inferir de alguna manera, ¿no? O sea, ya pusimos creo que las más importantes, este, que no son tan poquitas, ¿no? Son todas estas. Y ya las otras yo creo que ustedes pueden de alguna manera hacerlas, ¿no? Ya. Entonces, con esto pues ya tenemos como la parte que nos da todas las variantes, ¿no? Todas las variantes de límites, ¿no? Bueno, casi todas. Entonces, hasta aquí creo que, hasta aquí creo que se nos acabó todo lo que Jonathan nos dijo que viéramos, ¿no? ¿O no? Creo que era Memo, profe, no Jonathan, el que había dicho. ¿En serio? No, pero Jonathan lo había encargado desde 2 clases antes, ¿no? Bueno, Todos somos Jonathan, profe. entonces, pues ya que no nos vemos, pues vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un ejercicio como de este estilo que son muy comunes, ¿no? Demuestre que el límite cuando x tiende a cero por la derecha de f de 1 entre x
es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x, ¿no? En este caso, lo único que estamos pensando, acuérdense, es que la función está definida, digo, eso no lo vas a poner, pero, pero pues tiene que estar definida para valores muy, muy infinitos, ¿no? O sea, muy infinitos, muy grandes, ¿sale? Digo, eso no lo voy a poner, es un poquito redundante, pero estamos, digamos que queriendo probar eso. Ya sabemos qué significan todos esos límites, ¿no? Entonces, un ejercicio, por ejemplo, clásico de la tarea o del examen podría ser un ejercicio como de este estilo, ¿no? ¿Cómo lo tendrían que probar? Fíjense. Son dos cosas que tienen que hacer, ¿no? ¿Sale? La primera es, tienen que suponer, fíjense, tienen que suponer que existe, por ejemplo, vamos a suponer que existe límite por la derecha. Y partiendo de esta parte, demostrar que son iguales, ¿no? Pero también tendrían que hacer el otro. Tendrían que suponer ahora que existe el límite infinito y con ese ver que son iguales. O sea, tienen que hacer, o sea, tienen que ver que la existencia de uno da la igualdad y que la existencia del otro da la igualdad. Esa es la forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a demostrar primero que si existe vamos a tratar de inferir a que tienen que ser igual. De hecho, vamos a llamarle, no sé, L, ¿no? Pues a ver si nos sale, ¿no? ¿Vale? Entonces, sea epsilon mayor que cero. Ah, bueno, quiero demostrar este. Este sí empieza con epsilon. ¿Cómo empieza? Sí empieza con epsilon, ¿no? Sea epsilon mayor que cero. A ver, vamos a ubicarnos un poco. Queremos demostrar x tiene infinito, ¿no? A un valor. Entonces estamos en casi, ¿cuál estamos? Está más arriba, ¿no? Estamos en este. Entonces tenemos que demostrar que para todo epsilon existe una n tal que esto ya se queda, ¿no? Eso es lo que tendríamos que demostrar. Pues vamos a ver si lo podemos hacer, ¿no? Entonces, pues lo único que puedo hacer es aplicar la definición del normal, ¿no? Entonces, como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de 1 entre x es igual a L, entonces existe una delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos 0, pero es por la derecha, ¿no? Entonces no es como tal, ¿se acuerdan cuál era por la derecha? El límite es 0, ¿no? Entonces tendría que ser x superiores a así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, el valor absoluto de f de x menos el límite es menor que epsilon, ¿no? Ahora, ¿cuáles Ahí son? estamos Ajá. diciendo que el límite es un número, Sí, estamos suponiendo que existe. pero no sería mejor usar la definición de, bueno, que es que creo yo los dos tienden a infinito, ¿no? Bueno, el límite es infinito, ¿no? No, en este caso es... ¿Por qué? Porque uno entre x cuando va a cero, pues es infinito, ¿no? Sí, pero esos son los valores en donde estás valuando, ¿no? No significa que la función cuando evalúes ahí se vaya infinito, ¿no? Pero bueno, siento como que rescatando lo que estaba diciendo, o sea, bueno, a mí me haría más sentido utilizar la última definición que anotamos, la del punto de acumulación. Entonces, en este caso, el a sería el cero y la función tiende a infinito, al menos por la derecha.
La función no tiene infinito. O sea, los valores, el 1 entre x tiene infinito, sí. Pero ¿por qué la función tendría que tender infinito? No, no tiene infinito, pero pues es infinito, ¿no? Su límite de 1 entre x por la derecha, cuando x Sí, tiende a 0. sí. ¿No es cero? Su límite no es cero. No, porque es muy grande, No. ¿no? X. Sí, nada más es, o sea, bueno, intuitivamente, justamente si x tiende a cero por la derecha, es que esto tiene infinito y que esto es lo mismo, ¿no? No sé si eso es lo que quieren decir. Ajá. Y Pero lo lo que vamos a digo yo, probar, ¿no? ¿Sale? O sea, justamente eso que están diciendo lo vamos a justificar bien, ¿no? Entonces, como, o sea, esto no es una definición, sí tenemos que probarla, ¿no? En las definiciones sí podemos simplemente hablar vagamente de la intuición, pero en esta no. O sea, en esta sí intuitivamente, este, si x tiende a cero, pues este valor se hace infinito, ¿no? Y como que es lo mismo. Pero eso justamente es lo que vamos a demostrar, ¿no? Pues aquí simplemente lo que hago es, supongo que existe este límite y entonces doy una epsilon positiva y esto es lo que me va a pasar, ¿no? Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Porque al final, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que tengo que hacer yo, si se dan cuenta, es definir, en este caso me quiero fijar en el límite al infinito de f de x, ¿no? Entonces tengo que definir una n positiva. Entonces ustedes más bien me tienen que decir cuál es esa n positiva que me va a funcionar. ¿Cuál es? delta, Mi n tiene que ser grande o chica. grande, ¿no? Entonces delta es grande o chica. Pues chica. Entonces ¿se te hace sentido que esa tenga que ser la n? No, ahora ya no. ¿Cuál te haría sentido que si lo fuera? ¿Qué le hago un número chico para hacerlo grande? Lo dividimos lo sacamos, ay, cuando lo pasamos al denominador, no recuerdo cómo se llama. Uno Sacamos entre inverso, algo, ¿no? inverso, sí. Este es positivo, ¿están de acuerdo? ¿Será que esto funciona? Pues pareciera que sí, ¿no? A ver, le voy a cambiar el nombre a la variable de la función para que no sea la x, ¿sale? O no, bueno, no. A ver, porque este está variando aquí, ¿no? Entonces, a ver, sea x mayor o igual, ¿qué le pedía al x? Que fuera mayor o igual a la n, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esto de hecho es 1 sobre delta. Entonces, ¿qué iba a implicar esto? Bueno, el x en este caso, esto ya es positivo, de hecho déjenme poner, 0 es menor que 1 sobre delta, menor que x, ¿no? Eso es lo que tengo. Ahora, ¿qué hago? Saco recíprocos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y entonces me queda 0 menor que 1 entre x, menor o igual a 1 sobre delta. Aquí se dan cuenta que tengo un pequeño detalle, ¿no? Pero es que el delta tenía que ser ya normal, ¿no? Porque sacó recíprocos. Ah, tienes razón. Sí, pero aparte de eso tengo un pequeño detalle. Yo hice el detalle del detalle, ¿no? Pero aún así tengo un pequeño detalle. Necesito que me quede inferior a este, ¿no? ¿Les parece que le podemos poner 2, ¿no? Aquí. Es cuando el epsilon no me alcanza, ¿no?
Le ponemos, nada más que aquí le tenemos que poner 2 entre delta. No, pero ese no va a servir, ¿no? Tendría que ser... ¿O sí sirve ese? Sí, sí sirve ese, ¿no? Porque el recíproco sería delta medios, ¿no? Entonces aquí sería 2 delta. Digo, aquí lo estoy nada más arreglando porque no lo hice lo suficientemente pequeño, ¿no? Entonces aquí me queda 2 delta, aquí me queda delta sobre 2 y esto es menor que delta, ¿sale? Entonces, el 1 entre x está entre 0 y delta, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de aquí? ¿Ya vieron? ¿Qué dijo, profe? Que no lo escuché bien. O sea, ya demostré que el 1 entre x está entre 0 y delta. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces, lo que podemos decir es que la función valuada en 1 entre x, ¿no? Menos el límite es menor que epsilon, ¿no? Ah, y aquí, ¿por qué no me dijeron? Fíjense, aquí, ¿por qué no me dijeron? Aquí es 1 entre x, ¿no? Porque la función está en 1 entre x, entonces aquí es 1 entre x menos el límite. Entonces la función valuada en 1 entre x, pero ¿quién es 1 entre x en este caso? O sea, la función valuada en 1 entre 1 entre x, ¿están de acuerdo? Porque esa es nuestra x, menos el límite es menor que epsilon. Pero esto es la función en x menos l menor que epsilon. Entonces fíjense, si ya toman todas las azules, ¿qué es lo que demostramos? Por lo tanto, el límite cuando x tiene infinito si es de f de x, ¿no? Porque la x, ajá, aquí está sola, es igual a l, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Cómo ven? Profe, ¿por qué queda uno sobre X? Porque, o sea, fíjate en la primera, existe una delta tal que si yo tengo un valor entre 0 y delta, la función valorada en 1 entre x, porque así era desde el principio, menos L es menor que epsilon. ¿Estás de acuerdo? Pero fíjate, si yo me tomo x mayor o igual que n, el 1 entre x es un número entre 0 y delta. Entonces lo puedo evaluar aquí, ¿no? Pero evaluarlo aquí es f de 1 entre x, pero en este caso la x es 1 entre x. Entonces es f de 1 sobre x. Entonces esto es f de x. ¿Sí? Sí. Excelente. Muy bien. Déjenme pensar, nada más dejen de pensar un poquito en los dominios. Mientras, ¿tienen alguna duda de la prueba? Bueno, de la primera parte de la prueba. Profe, al final no quedaría entonces f de uno sobre X en lugar de solamente f de X. No, porque es f de 1 sobre x. O sea, ¿cómo? No, pero Aquí, creo que ya dijo abajo. aquí, Ujú. aquí queda Sí, f de ahí. x. Pero ¿por qué queda solamente f de X si el inicial era f de uno sobre X? El inicial era f de 1 sobre x. ¿Cuánto es 1 sobre x? X. Por eso queda f de x.
Profe, ¿y por qué ahora tiende a infinito? Pues fíjate la definición de ser infinito. O sea, la definición de ser infinito es, déjenme ver, es esta, ¿no? Es que para toda epsilon existe una n, tal que si la x es mayor o igual que n, se cumple esta diferencia, ¿no? Entonces fíjate lo que marqué en azul. Para sea un epsilon mayor que cero, encontramos una n, tal que si x es mayor o igual que n, entonces esta diferencia es pequeña, ¿no? Justamente es la definición de que de que x tiene infinito de f de x igual a L, ¿no? Sí, gracias. Perfecto. ¿Qué definición usamos, profe? Perdón. O sea, de los Esta, límites. cuando el límite tiene infinito y la función se acerca a un valor, fue la que usamos. Profe, ¿me Ujú. podría volver a decir por qué escribimos 1/1 sobre X? Porque estoy evaluando la función en 1 entre x, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Ah, ya. Ya, O ya. sea, mi función es f, o sea, lo que yo tengo es que si la x, a ver, si la x está entre cero y delta, acuérdense que el x es una variable, ¿no? Entonces, si yo tomo un número entre cero y delta, la función valuada en 1 sobre x está cerca de epsilon, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy evaluando la función no en x, no le estoy evaluando, o sea, no, o sea, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo se los digo para que se entienda? Si el x está entre cero y delta, entonces la función valuada en su recíproco es pequeña, ¿no? O está cerca de L. Ahora, en este caso, ¿por qué es así? Porque el valor que estoy encontrando no es un x, sino es uno entre x, pero sigue siendo un valor. Al final de cuentas, el uno entre x es un valor entre cero y delta. Entonces la función valuada en su recíproco está cerca de epsilon, pero el recíproco de uno entre x no es uno entre x, sino es x. ¿Sale? Aquí lo que estoy diciendo es, la función valuada en el recíproco de uno entre x está cerca de epsilon, pero el recíproco de uno entre x es x. ¿Sí? Sí, gracias. Creo que sí le debí haber puesto t aquí, ¿no? O sea, hay un ligero abuso de notación, pero no es grave, ¿sale? O sea, no pasa nada, siempre que sepan quién es quién, pero sí puede hacer un pequeño revoltijo cuando hago esto, ¿no? A lo mejor si le hubiera puesto T, no haría tanta confusión, ¿no? Ahora tenemos que hacer el otro. ¿Quién por participación se anima a hacer todo el otro? Obviamente con nuestra ayuda, ¿no? O sea, se tendría que empezar al revés, ¿no? Suponiendo que existe el límite de 1 entre x al Perfecto. infinito. Guillermo va a hacer. Entonces, a ver, Ah, suponemos que existe límite. Después, ¿qué hago? empiezas con sea n mayor que cero, ¿no? A ver. No, no, porque vamos a hablar, queremos demostrar este límite de aquí, ¿no? Bueno, sí podría poner n, pero ¿por qué no mejor ponemos epsilon? Ah, bueno, no lo sé, o sea, supuse que n porque como este es un límite al infinito, entonces pues por eso, pero pues si ponemos epsilon está bien. Yo le creo, profe. Mira, fíjate, te voy a decir por qué vamos a poner epsilon. O sea, sí, no importa tanto, pero te voy a decir por qué vamos a poner epsilon. Aquí la definición, queremos demostrar ¿estás de acuerdo? En el pasado. Entonces la Ajá. definición empieza con epsilon. Aquí queremos demostrar un límite por la derecha, ¿no? Ahora. Entonces la definición tiene que empezar con epsilon, ¿no? Ok. Entonces, sea epsilon mayor que cero.
Ujú. Y luego sigue, pues igual, ¿no? Como el límite cuando x tiende a infinito Ok, de... entonces ponemos todo el choro, ¿no? Y Ajá, ahorita me dices, como el límite cuando x tiene infinito de f de x es igual a L, para esta epsilon que dimos, pero no sé si para ese epsilon nos vaya a funcionar. Es que ¿quieres que te diga por qué no creo que nos funcione para este epsilon? Bueno, lo escribo y si no, ahorita me dices. Entonces, como el límite cuando x tiene infinito es este, entonces esto quiere decir que existe una delta mayor que cero. ujú, ¿Sí es una delta? Es No, una N. existe una n. Sí, es que ya, pensarlo dos veces, ¿no? Existe una n mayor que cero, tal que si, ¿qué? Déjenme ver. Tal que si x es superior a esta n, entonces lo que tiene que pasar es que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Así, ¿no? ajá. Ok, ¿y ahora qué más hago? Mm, luego, A ver, vamos a ver qué queremos probar, ¿no? A ver, yo quiero probar que esto es L, ¿no? Entonces, la primera es epsilon y tengo que darle existencia. No, quiero probar el otro, ¿no? ajá, Tengo que encontrar una delta tal que si cero es menor que x menor que delta. ¿Cómo sería mi delta? sea delta 2m, ¿2 entre n o 2n? más 2n. ¿Así? O no, creo que quedaría mejor 2 entre n, ¿no? Mira, seguramente siento que no nos va a salir, pero pues ahorita le ajustamos, ¿no? A ver, sea delta entre 2n. Esto es un número positivo. Esto lo estás haciendo porque la delta tiene que ser algo pequeño y aquí está algo grande, ¿no? Más o menos. Y para que no, y el 2 lo estás haciendo de que aprendiste de que a mí no me salió hace rato, ¿no? Ajá, Entonces, justo eso. bueno, a ver, ya tenemos nuestra delta, ¿no? Ahora, lo que tengo que suponer es que cero es menor que x menor que delta, ¿no? Ajá, Y tendría que demostrar que, que f de x menos L es menor que epsilon. Sí, ¿no? ajá, sí, sí, justo. Ok. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? A ver, vamos a ver valor absoluto de f de x menos L. ¿Estás seguro? No, no es porque acuérdate que la función no es, o sea, la función no es esta misma, es casi la misma, pero es f de 1 entre x, ¿no? Entonces lo que tendría que demostrar más o menos va en el sentido de f de 1 entre x, ¿no? Tendría que fijarme en esto, ¿estás de acuerdo? Ajá, Ahora, ¿cómo es justamente antes de hacer eso, ¿no? Antes de hacer esta parte, y epsilon mayor que cero, no, déjame volver a pensar algo, ¿eh? Epsilon mayor que cero, como este es positivo, existe un momento en el cual los valores de la función cerca de esto es menor que epsilon. Ah, pues es que este epsilon sí te va a servir. Sí, creo que ya casi lo tienes. Entonces, a ver, fíjate. Entonces, ¿saco recíprocos o qué hago? ah, sí, cero menor que uno entre x menor que uno entre delta es igual a n sobre 2, ¿no? Menor que uno entre delta es menor que uno entre x, ¿no? Ah, sí, Así. Ah, aquí es 2 delta, ¿no? Y aquí ya te ando cambiando las cosas, ¿no? Ahora, eso está más o menos bien, ¿no? Porque esto implica que
No, déjame pensar, ¿eh? Es que existe una n mayor que 0. Profe, ¿por qué es 2 delta? Ajá, ¿no debería ser 2n? No sé, n sobre 2, ¿no? Ah, bueno, sí, eso, o sea, sí es 2 delta. Déjenme ver. No, a ver, sí tienen razón. Aquí sería, me voy a fijar en este de aquí, ¿no? Entonces sería n sobre 2, como dicen. ¿Sale? No tengo problemas ahí. O sea, yo necesito que el 1 entre x sea mayor o igual que n, ¿no? Sí, va a haber problema porque la n se va a hacer grande y la x pequeña, ¿no? Y se supone que debe de ser más grande la x. El problema es que es más grande que n medios, ¿no? Pero ¿qué tal que no es más grande que n? Ah, pues podemos entonces cambiar la delta por 1 entre n. ¿Y por qué le pusiste 2 entonces? Ah, porque estaba viendo el otro problema. ¿Pensaste que te iba a pasar lo mismo que a mí o qué? Aquí. Ajá, justo. A ver, entonces, ya ven que la definición está padre que le ponga. Es que eso no te pasa porque aquí estás heredando el menor de la delta. En el otro caso teníamos el menor igual de de la definición y por eso chocaba con esta, ¿no? Pero como aquí tienes el menor de la delta, eso no te va a pasar. Entonces era Y ahí ya nomás queda n, ¿no? Exacto. Entonces, como este es menor, como este es un número que es mayor más bien a 1 entre x, entonces fíjense, cuando el número es mayor que 1 entre x, ¿qué es lo que tengo? La función valuada en ese punto es menor que epsilon, pero ahora el punto no es x, ¿no? El punto es 1 entre x. Menos epsilon, me da loca, ¿no? Este es menos L es menor que epsilon. ¿Ya vieron? Entonces, si juntan todo, epsilon, una delta, tal que si x está entre esa delta, entonces el valor de f de x menos L es menor que epsilon. Justamente, eso es la definición de que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de 1 entre x es igual a L. Y eso termina la demostración. Que cómo fue, fíjense, tiene que ser así porque si no es así no lo están probando bien, ¿sale? Suponen que existe el 1, en este caso el de la izquierda, y demostramos que los límites son los mismos. Y luego suponen que existe el otro y demuestran que los límites son los mismos, ¿sale? Entonces, cuando quieren probar igualdad de límites, regularmente eso es lo que tienen que hacer, ¿sale? Ya que es como un sí solo sí, se tienen que hacer hacia un lado y hacia el otro. Sí. O que lleguen con igualdades, ¿no? O sea, dicen este es igual a este es igual a este es igual a este, y entonces eso ya lo tienen luego, ¿no? Porque si tienen una igualdad total, pues si existe el de la izquierda, por la igualdad existe el de la derecha y así, ¿no? Y si existe el de la derecha, existe el de la izquierda. Pero en este caso, como no tenemos forma de dar iguales, porque como que aquí no tenemos ninguna propiedad que sepamos para que poder relacionar estos dos, pues tiene que ser por la definición y tiene que ser con este tipo de forma, ¿no? En el caso en el que ya sepamos más, a lo mejor podríamos dar muchas igualdades, pero siempre y cuando las conozcamos, ¿no? Por ejemplo, esta ya la podríamos ocupar, ¿están de acuerdo? Si es que sea necesario en algún momento. Tengo una duda. Ujú. Si demostrábamos que el límite, que ambos límites eran infinitos, ¿estaba bien? ¿Que eran iguales o no? Pues sí, pero pues es que eso ya sería un caso súper particular, ¿no? Es como si digo, el límite cuando x tiende a infinito de x es infinito,
y el límite de x cuadrada es infinito, entonces son los mismos límites, ¿no? Pero ese ya sería un caso súper particular. En este caso, fíjense, estamos suponiendo de hecho que los límites son números, ¿no? Es que miren, Esas funciones no son, o sea, no es como f de x igual a x, ¿no? Es cualquier f de x, ¿no? sí, ¿O no? es cualquier f de x. A ver, déjame ver. Aquí, cualquier f de x que esté definida en valores muy grandes, ¿no? Aquí sí una observación, ¿eh? Una observación. Estamos pensando que los límites son L, un número real, ¿sale? O sea, esta proposición la estamos pensando cuando el límite es un número real. Es que ustedes creen, no sé, o sea, porque eso tendrían que demostrarlo, ¿no? ¿Ustedes creen que esta proposición se vale, como dice su compañero, si el límite es infinito o el límite es menos infinito? Pues yo pienso más o menos que sí, pero solamente viendo la función x y la función 1 entre x. Bueno, Debería ser. ahí sí se cumple, pero no sé en las demás. ¿Cuáles las demás? ¿Quiénes son las demás? O sea, otras funciones que tiendan a infinito también. O sea, una f de x que tienda, o sea, que su Ah, límite sea no, 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 infinito. eso no se va a cumplir. O sea, tiene que ser f la misma, ¿no? Lo único que debe de cambiar es la evaluación, ¿no? Una en una entre x y la otra entre x. A mí me suena que sí tienen que cumplirse, ¿eh? ¿A ustedes? Bien, entonces, como siempre, Jonathan nos ayuda mucho a complementar la clase. Entonces, el caso, cuando L es igual a menos infinito y infinito, lo hacen de tarea moral. Oye, de hecho, o sea, es una super pregunta para examen, ¿no? O sea, que esta proposición la demuestren cuando el límite es infinito, ¿no? ¿No creen? Yo no entendí esa parte. O sea, lo que pasa es que en nuestra prueba, si te das cuenta, supongo que el límite existe y es un número, ¿no? Y en el otro supongo que el límite existe y es un número. Entonces nuestra prueba lo que dice es que estos límites son iguales siempre que converjan a un número real, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Pero por ejemplo, nosotros ya definimos más conceptos de estos límites. Este límite puede ser infinito o este límite puede ser menos infinito. O bueno, infinito o infinito. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿No? ¿Sí? O sea, aquí, Yo tengo una pregunta. ajá, O sea, f de x es cualquier función. sí. Cualquier función que esté definida dentro de valores muy grandes, ¿no? Ahora, ¿por O qué? sea, Ujú, podría ser x, así tal cual, f de x igual a x. sí, pues ahí sí se Y, cumple, ¿no? o sea, pero no el Ajá. límite cuando x tiende a cero por la derecha de f de 1 entre x, pues está indefinido, ¿no? No, es No, infinito. es infinito. Acuérdate que la función no tiene por qué estar definida en el límite, ¿no? Pero, pero es por la derecha, sí, cierto. Sí, sí, sí. O sea, si fuera sin el más, ahí sí estaría indefinido, ¿no? Podría ser que el límite no existiera. O sea, porque la Bueno, función que no quién sabe existe más cómo bien, sí. sea, ¿no? Pero fíjate,
Aquí, fíjate, aquí yo supuse que existía este, ¿no? Y llegué a que existía el otro. Entonces, de hecho, existe uno si solo si existe el otro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en el caso en el que no existe límite, no va a existir ninguno de los dos, ¿no? ¿Estamos diciendo que el límite, si es infinito, existe? No. O sea, pero más bien Bueno, ahí el truco es que es por la derecha, ¿no? estamos diciendo que si el límite es infinito, existe. No está definido. Es que ahí ya se vuelve. Vamos a decir que Profe, no. tengo una duda así que me causa conflicto. ¿Qué significa, o sea, que exista el límite y que no exista? O sea, que se vaya a infinito, no quiero decir que ahí que el límite no existe porque pues se va a infinito o No son cosas existe. diferentes. Vamos a pensarlo de esta manera, ¿sale? Cuando el límite existe es porque es un valor real, ¿sale? Cuando no existe límite, puede ser que sea infinito o que sea menos infinito, ¿sale? Así es como lo vamos a pensar. O sea, un límite existe en cualquiera de todos los casos que dijimos. De hecho, por ejemplo, fíjense, en las definiciones que dimos acá, estamos definiendo un caso particular cuando no existe límite, ¿sale? Que es cuando eres infinito, ¿sale? Pero ustedes piénsenlo de esta manera para que no tengan conflictos, ¿sale? Un límite, cualquier tipo de límite que estemos hablando, existe si el límite es un número real. En otro caso no existe y puede ser en el caso en el que no existe puede que no sepamos nada de plano, que sea infinito o que sea menos infinito. Piénsenlo de esa manera, ¿de acuerdo? Pero entonces, si no existen, lo que estaba diciendo y lo que usted está diciendo que es como tarea, está diciendo que dos límites que no existen son iguales, ¿no? Sí. Entonces eso no tiene sentido, ¿no? ¿O sí? Sí, porque en el caso en el que no exista un límite, puede ser infinito o menos infinito. No existe, a ver, no existe porque el infinito, a ver, fíjense, no existe porque el infinito no es un número, ¿estás de acuerdo? Ajá. Entonces, pero el infinito representa un tipo de comportamiento, ¿no? Entonces es el mismo comportamiento en Exacto, este caso. sí. Pero no puedes decir que existe porque entonces o sea, tendría que ser infinito un número real, ¿no? Es eso. Tendríamos que definir los reales extendidos y no quiero hacer eso, ¿sale? Entonces, mm, Profe, ¿no creo que podría mejor hacer el ejemplo para que quede más claro? O sea, en lugar de tarea moral para pues entenderlo un poco más. a ver, fíjense. Esta demostración ya está completa en el sentido de que, fíjense, si no existe límite, entonces no podemos decir que son iguales, ¿no? Si existe límite, entonces son iguales. Entonces esta demostración, esta proposición ya está terminada, ¿vale? Pero podemos todavía hacer un poquito más, ¿cómo se puede decir? Podemos ser un poquito más ambiciosos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aun cuando no existan los límites, podemos demostrar un poco más, ¿no? O sea, vamos a ponerlo si quieren aquí. Demuestre que el límite es cuando existe alguno de los, o sea, ¿cómo podría decir? Demuestre que existe que estos límites son iguales, este, cuando existe alguno de los dos límites, ¿no? Y ya poniendo esto en la proposición, ya no estamos siendo redundantes, ¿sale?
ya podemos de hecho quitar esta observación. O sea, esta igualdad se va a dar siempre que exista alguno de los límites. Y entonces ya queda perfecto como nosotros lo estamos pensando. ¿Sale? Entonces, ya esta proposición no estamos haciendo nada respecto a que no exista ninguno. ¿Sale? ¿Por qué? Porque o sea, aquí estamos en la hipótesis, estamos diciendo, parte de nuestra hipótesis es que existe al menos este o existe al menos este. Entonces ya vimos que si existe uno, existen los dos y que son iguales. ¿Sale? Entonces ya con eso nuestra proposición no se está preocupando por estos casos. ¿Sale? Porque estos casos es cuando no existe, bueno, si un límite es menos infinito, o sea, eso ya está en el otro caso. ¿Por qué? Porque fíjense, supónganse que existe un límite, ¿no? Y el otro límite es menos infinito. Eso es una contradicción, porque, o sea, digamos, esto ya excluye estos casos. No me interesan estos casos en la proposición, ¿sale? Pero tiene sentido pensar en los casos que no estamos incluyendo. O sea, podemos ser un poquito más ambiciosos. Es decir, el ejercicio que les estoy diciendo es si el límite cuando x tiende a, vamos a poner en este caso, a 0 por la derecha este podría ser 1, de f de 1 entre x. Este es igual a menos infinito. Entonces esto implica que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es menos infinito. ¿Están de acuerdo que ese es uno de los casos? Me faltan más, ¿no? O sea, esto abre posibilidades a más casos. De hecho, ¿cuántos casos son? ¿Cuatro? Cuatro. 2, ¿no? ¿O por qué 4? Porque Porque uno es por la derecha y por la izquierda, ¿no? O Ajá, sea, pero no- uno por la izquierda, uno por la derecha, de menos infinito y de infinito. sí son pero 4, no, ya. porque, bueno, serían 2 si le ponemos aquí un sí solo sí, ¿no? ¿De acuerdo? Si le ponemos aquí un sí solo sí, son 2. O sea, pero en realidad sí eran 4, ¿no? Entonces aquí está el otro, de f de 1 entre x es menos infinito, sí solo sí, infinito, ¿no? Que otra vez voy a hacer el mismo. Entonces este es infinito, sí solo sí, el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a infinito. ¿Vale? Eso sería. Yo Y digo que si sí le da tiempo probarlos. no, sí me da tiempo, pero no es mi intención hacerlo. De hecho, piénsenlo bien porque probablemente se los pueda preguntar en el examen, cualquiera de estos de aquí. ¿Sale? Entonces, sí me da tiempo, pero guárdenlo como problema. ¿Sale? Está bien, así sirve que practican las definiciones, ¿no? Y tienen tiempo, ya ni siquiera de fecha. ¿Sale? Es lo mismo, o sea, nada más es, aquí por ejemplo, déjenme ver, el comportamiento siempre era demostrar que era menor que epsilon, ¿no? La única diferencia es que ahora no van a demostrar que es menor que epsilon, sino van a demostrar que es superior o menor a algo, ¿no? Pero según yo, sale igual, o sea, son análogas, nada más es para que practiquen las definiciones de límites, ¿sale? O sea, para eso tendríamos que demostrar que f de 1 sobre x menos l es mayor o igual a epsilon. Bueno, o a algo. No, no, vete a Creo que la era muy definición de lógica, ¿no? límites infinitos, ¿no? Cuando eres infinito, tienes que demostrar que eres mayor que algo, ¿no? Cuando eres infinito, en vez de menor que epsilon, ¿no? O sea, cuando eres menor, cuando es un límite de un número, tienes que demostrar como que algo menor que epsilon en barras, ¿no? Y cuando eres infinito, solo tienes que demostrar que eres superior a algo. ¿Ya viste? Y cuando eres menos infinito, solo tienes que demostrar que eres inferior a algo. ¿Y por qué? Porque ahí no se toma epsilon.
Porque, o sea, ¿por qué? Porque intuitivamente lo que te interesa es que la función sea muy negativa después de un cierto valor, ¿no? Cuando este epsilon te interesa que alrededor de un punto la función esté cerca de otro punto también, ¿no? O sea, aquí no me interesa aquí no, lo que no me interesa que la función esté cerca del 4000, ¿no? Sino me interesa que lo pase, porque me interesa que se acerque al infinito, ¿sale? Es que o sea, acercarse a un valor es que su valor absoluto, la diferencia de los valores absolutos sea menor que epsilon, ¿estás de acuerdo? Eso es acercarse a un valor. Pero acercarse, por ejemplo, a menos infinito es que seas tan pequeño como sea, ¿no? ¿Sí? Sí, Por eso es que aquí, o sea, yo no puedo poner que esté cerca de menos infinito con valores absolutos, porque este no es un número real, ¿no? Y aunque lo fuera, siempre se va alejando, ¿no? Entonces no me puedo, o sea, el valor absoluto sirve cuando el número ya lo tienes fijo, ¿no? Entonces ahí ya sirve. El menos infinito es algo como que no es fijo, es algo como que siempre se va y se va y se va cada vez más lejos, ¿no? Entonces la única forma de seguirlo es esta, ¿sale? O sea, decir que eres tan sí, pequeño como sea. Por sí, eso sí, es que sí. cambia. Entonces aquí en estas pruebas lo único que va a cambiar es que en vez de ser menor que epsilon, vas a ser menor que lo que sea o mayor que lo que sea, ¿no? O sea, si se aprenden de memoria sus definiciones de límites y si se aprenden esta prueba, sin ningún problema pueden hacer este ejercicio. ¿Sale? O sea, es como que les di un rompecabezas con las piezas y nada más lo tienen que armar. O sea, no tienen que hacer nada. Y ya tienen, de hecho, no solamente tienen un rompecabezas que tienen que armar, sino que además ya tienen el instructivo, ¿no? Entonces, pues ya está, ¿no? Y está bien que hagan porque les va a servir para hacer pues para estudiar, ¿no? Y realmente van a aprender los conceptos que necesitan, ¿no? Y esta proposición de que x tiende a cero por la derecha, este cambio de variable, porque es como un cambio de variable, es muy útil. Entonces, de hecho, también que se aprenda, o sea, este ejercicio hace que se aprendan y que se aprendan las definiciones de límites, y este es bien útil. Entonces, realmente por eso se los estoy dejando, ¿vale? Y bueno, porque Jonathan nos dijo, ¿no? A ver si nos da otras buenas ideas. Profe, sí me va a poner mi participación. Ah, sí, cierto, tienes razón. Qué bueno que me acordaste. Todos tenemos participación. ¿Por qué? Nada más. ¿Quién fue? Fue Guillermo, Guillermo, creo, ¿no? sí, justo. Y fue Jonathan, todo lo hizo Jonathan. Todos somos Jonathan. Muy bien. Pues mira, lo que estoy seguro es que Guillermo lo va a poder hacer sin ningún problema, ¿no? Ok. Está fácil, no se espanten, o sea, solamente es jugar con las definiciones, ¿de acuerdo? ¿Quieren ver un ejemplo de cómo se aplica A ver si. Pero déjenme ver si tenemos los conocimientos suficientes. No, tenemos que usar el hospital. No, no tenemos los conocimientos suficientes. Tendrán que creerme que el hospital y eso, pues como que está muy chafa, ¿no? No hay otra manera de verlo. Estoy pensando, espérenme. No.
Ya ven, ¿por qué no sabemos el L'Hopital todavía? Que usa derivadas, ¿no? Ajá. Es que quería ver un ejemplo de este, pero... O sea, un ejemplo que valga la pena, tenemos que usar el L'Hopital. Le creemos solo si podemos usar L'Hopital en el examen. No, no pueden usar el L'Hopital en el examen. Pero lo vamos a ver, o sea, el L'Hopital lo vamos a ver. Ahorita me conformo con que sepan esto, ¿no? Y ya. Entonces, pues ya o sea, ya subimos una tarea y en la tarea vayan haciendo esa y en la siguiente parte pues vamos a poner, yo creo que voy a poner como ejercicios prácticos, ¿no? Donde se apliquen también estas cosas y todo eso, ¿no? Sí vamos a demostrar el L'Hopital, pero necesito que sepamos derivadas, ¿no? ¿No? El teorema del L'Hopital te dice que si quieres calcular el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha, de hecho lo que dice, y ya luego se extiende, es que si quieres calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x entre g de x, eso es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada de f de x entre la derivada de g de x, ¿no? Eso es lo que dice. O sea que puedes derivar lo de arriba y lo de abajo y volver a calcular el límite. Y muchas veces cuando derivas arriba y abajo, se simplifica y queda más fácil, ¿no? O sea, si quieres calcular, o sea, si eres un matemático que quiere calcular límites, el L'Hopital es lo primero que vas a intentar hacer, ¿sale? De hecho, creo que no sé, creo que hay un libro que dice cómo se llaman las matemáticas en el L'Hopital, ¿no? Creo. Entonces sí es algo súper importante, pero sí o sea, no se preocupen, o sea, sí lo vamos a demostrar, pero necesitamos llegar al tema de derivadas para poder demostrarlo. Entonces, pregunta, ¿tienen alguna duda de este tema de límites o ya lo podemos cerrar e irnos a continuidad? Bien. Entonces, ya la única parte que queda es que hagan ejercicios, ¿no? Entonces, como les decía, ahorita ya tienen una lista de ejercicios, de límites. Todavía no les pongo fecha de examen, no se angustien. Nada más si vayan haciendo sus problemas para que les dé tiempo. Y Una duda. Ajá. ¿El próximo examen va a ser solo de límites o también continuidad? No, solo va a ser de límites. ¿Vale? Gracias. Está cortito ¿no? Creo que sus sesiones fue demasiado largo, ¿no? Sí, bastante. Pero este tema de límites, pues hasta cierto punto no está tan largo, ¿no? Fueron como 3 o 4 clases, no sé. Pero digamos que sí, solamente va a ser un examen de límites, está bien, porque aunque fue un tema cortito, es es el más bonito, no, más bonito no. Aunque fue un tema cortito, es el más importante del todo el cálculo. O sea, todo el cálculo se basa en el tema de límites. Entonces, si entienden el tema de límites, van bien, porque es el concepto más importante, ¿sale? Aún más que de sucesiones. Yo me atrevería a decir que podrían hacer cálculos sin saber sucesiones. Aunque hay quien me podría matar porque hace todo el cálculo con sucesiones, ¿no? Pero sí se podría. O sea, sí se podría aprender cálculo sin saber sucesiones. No es recomendable, pero sí se puede. Entonces, yo lo que les digo es, el tema de límites es más importante que el tema de sucesiones, aunque el tema de sucesiones también tiene su importancia. O sea, si ustedes saben sucesiones, pues les va a entender más, ¿no? Les va a costar menos trabajo.
Pero si ya tienen límites bien claros, ese yo creo que es el tema más importante de todo el cálculo, ¿sale? Entonces, está bien que haya, aunque sea corto, por su relevancia, está bien que sea un examen dedicado solo a el tema de límites, ¿sale? Entonces, como les decía, les voy a dejar más problemas en la tarea para que puedan practicar un poquito esto que hicimos. A lo mejor un problema donde tengas que cambiar el f de 1 entre x, ¿no? Para que lo puedan aplicar. Problemas de alguno de los teoremas que vimos, de límites trigonométricos, ¿no? A lo mejor mm, usar los límites trigonométricos que ya demostramos para demostrar otros, ¿no? O sea, para que no se queden tanto en la teoría y puedan practicar un poquito, pues ustedes haciendo su tarea, más que nada, ¿no? Y en las ayudantías, pues un poco también, y ya con eso complementamos. La parte teórica está súper bien, lo único que todavía les falta, pero eso ya les toca un poquito más a ustedes, es la parte práctica. Esa en dos partes la hacen, una ustedes haciendo sus tareas y la otra parte la hacen en la ayudantía, ¿sale? Entonces, pues no se olviden, o sea, la parte teórica ya está súper bien, pero no se olviden también de la parte práctica, entren a sus ayudantías, pregunten problemas, hagan ustedes también sus problemas de tarea, ¿no? Que se les dejen. Y ya con eso tenemos perfectamente la parte teórica y la parte práctica. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, así concluimos el tema de límites y el día, ¿qué es hoy? Miércoles, el día viernes ya nos iremos a continuidad. Continuidad también está bien fácil, la verdad, pero no sé cómo se les vaya a hacer a ustedes, porque luego, luego luego cosas que pienso que son fáciles se les hacen difíciles. A lo mejor porque yo ya tengo más experiencia, no lo sé, pero yo pensaría que el tema de continuidad es como un corolario de límites, ¿sale? Con sus disclaimers, ¿no? ¿Cuáles? Hay que probar teorema de valor intermedio, que a lo mejor se les complica porque es un poco teórico, pero prácticamente todo lo demás es como un corolario de límites o muchas cosas son como corolarios de límites, ¿sale? Entonces, ya para cerrar, ¿tienen alguna duda de límites que ahorita quieran resolver? Perfecto. Entonces, digo, de todas maneras saben que me pueden preguntar. Por correo sí contesto, pero me cuesta trabajo porque no lo leo tanto, pero, pero si tienen realmente más dudas, pues díganmelas al final de la clase. Ven que siempre les doy como un tiempecito. Entonces, me las pueden decir ahí es más fácil que les conteste. De todas maneras, por correo sí les contesto, pero sí me tarda un poco más, ¿sale? Pero bueno, entonces, pues yo creo que si no hay más preguntas, por el momento, pues aquí le dejamos y nos vemos el viernes ya para empezar el tema de continuidad. Yo tengo una pregunta. Deja termino la grabación ya para